Daniel, Diego, Sara, ¿me escucha? Presente, profesor. Presente, profesor. Ya, Diego, gracias. Entonces sí logran escucharme. Perfecto. Vamos a ir rápidamente viendo sobre los grupos. Hay dos personas que no están todavía en grupo. De acuerdo a la lista que me ha pasado su compañera, la clase anterior, ya envié las listas para que esperemos en esta semana si logran tramitarnos y así ya darles para que puedan avanzar. Entonces, voy rápidamente a ver sobre lo de los grupos. Ya. Saldaña, grupo 1, se encuentra, enciende su cámara y conecta su micrófono. Saldaña, Janet. Saldaña, Janet. ¿Algún integrante del grupo? Guamán, Quispe o Tafur. ¿Alguien se encuentra? Repito, ¿algún compañero de los que he mencionado se encuentran del grupo 1? Guamán, Quispe, Tafur. Ya, vamos a ver, continuamos con el grupo 2 entonces. Grupo 2, Jesús Valencia. Profe, buenas tardes. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Coménteme, ¿consiguieron ya la obra? ¿Cuál es la realidad de su grupo? Profe, la verdad que hemos hecho lo que usted nos recomendó de ir cada uno por su lado ¿Ya? y obtuvimos dos construcciones. La verdad que primero obtuvimos una, pero evaluándola bien, estaba más del 75%. Un ratito, Jesús Valencia. Ya. Sí. Entonces, un poquito me dice que el grupo pudo coordinar y pudo ya definir un lugar o lugares a los que pueden ir. ¿Cuántos lugares fueron? Correcto. Uno, pero estaba más del 75%, o sea, Ya. casi inconcluso. Entonces, era una obra que no nos iba a servir. Entonces, ¿Por qué? dijimos, ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya está más del 75% y como nos No hay dijo, problema. No, Jesús, no se preocupe, no hay problema. Lo que faltase para desarrollar el trabajo, ya yo le indico cómo se hace. No se preocupe en ese sentido, que haya obra nomás. entonces igual podemos ir, si ya Sí, está casi, claro. ok. Sí. Entonces, con esa información, profe, creo que vamos a ir a preguntar a la obra porque nosotros pensamos que tenía que estar entre el 25 y 75 porque en mi caso fui a otra, pero no me quisieron dar el acceso con el residente de obra porque me dijeron que no se encontraba y no me querían dar Ya, como que hasta que sea un poquito más arriba, más abajo de esos valores, no hay ningún inconveniente. Ok, profe. Entonces con Ya, eso podemos intentar ir a preguntar esa hora. ya, pero coordinen que sea lo más pronto. Acuérdese, mañana es jueves. Ok, profe, está bien. Ya, a ver, gracias. Pasamos al siguiente grupo. Carson Villanueva. Carson. ¿Algún miembro del grupo? Piero. Valentina. Alexander. Kiara. ¿Alguien se encuentra? Kiara Díaz. Piero. Piero. ¿Algún integrante? No se le escucha, Piero. A ver, algún compañero para poder avanzar. Kiara. Kiara, ¿me escucha?
Alexander. Piero. Parece que no hay ningún integrante todavía de este grupo, pero acá se encuentra Kiara. A ver, nuevamente repito. Grupo 3. Compañero Piero desea hablar, pero no se le escucha. Repito los nombres. Piero, Valentina, Alexander y Kiara. Kiara, encienda su micrófono, Kiara. A ver, parece que tienen problemas de este grupo. Vamos al grupo siguiente. Grupo 4. Ray. Buenas, profe, presente. Ya, adelante, dígame, Ray, ¿cómo ya están las coordinaciones del grupo? Sí, profe, el grupo encontró en San Miguel, en el frente de la universidad, están haciendo una una edificación de departamentos y es muy grande, ¿no? Entonces, esa es la opción que tenemos. Ya, ¿y ya han logrado conversar con alguien de la obra? No, todavía no, justamente queríamos pedirles ayuda para poder cómo empezar esa conversación, ¿no? Porque no. No, ustedes, la ayuda es que ustedes tienen que ya ver cuándo van a ir. Coordine con sus compañeros y si lo desean, como ya están haciendo algunos grupos, ya han conversado ahí con el ingeniero, como lo he escuchado antes, y también ya ustedes van viendo si conversan con el ingeniero y le indican que es un trabajo y se presentan que son de la universidad. Ya, profesor, listo, sí. Perfecto, gracias. Ya, y los otros compañeros no han visto otra posibilidad, solo la que usted comenta. Profesor, más bien una consulta. Hay obras donde en realidad piden algunos permisos de un seguro, si no, no te dejan ingresar. A ver, ¿puede Ray bajar su volumen? Se escucha un ruido de fondo. Ya. A ver, le comenté a todos que la universidad va a dar una carta de respaldo que son estudiantes del curso de construcción 1 y la universidad va a dar un seguro para que ustedes puedan asistir a la obra. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes se acercan con esos documentos, pero antes, si es que ya previamente tienen una conversación, simplemente posteriormente es para formalizar y dejar los documentos. Ok, entiendo, profesor. Sí, yo también soy del grupo 4, pero quería cerciorarme de eso porque justo estaba hablando con mis compañeros y no sabíamos cuándo nos iban a entregar los documentos, pues, ¿no? Pero ya con eso, más o menos ya tenemos idea de cómo ir. Acuérdese que recién se han elaborado las listas. El sábado y el domingo no trabajan en las oficinas y hoy es día martes. Entonces hay que esperar esta semana. Para la próxima clase espero ya tener alguna respuesta de los encargados a través de la coordinación del curso. ¿Me escuchó? Sí, profesor, muchas gracias. Pero eso es simplemente, como les digo, una formalidad. Pero ustedes ya vayan viendo y acérquense para que no puedan después tener de repente esa obra ya cubierta por otro grupo de alguna de las sedes del curso que está llevando también en este ciclo.
Diego, ¿me escuchó? Sí, profesor, claro, sí lo escuché. Ahí voy a coordinar con mis compañeros para iniciar la conversación con el encargado de la obra y poder avanzar. Claro, y de esa manera ya ustedes dejan para después alguna cosa que pueda faltar. Ya, gracias. Sara Laitén. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Dígame, ¿cómo van las coordinaciones con el avance del grupo? Sí, encontramos dos obras. Una Ya. está al 80% y la otra al 30%, y decidimos usar el de 30%. Ya, pero dígame, Ujú. pero lo que acá también interesa para priorizar es el acceso. ¿Y han conversado con las dos obras? ¿Las dos les del acceso? El del 30% sí. En el de 30% le dan el acceso y ¿qué le piden? La carta de presentación y la de seguridad. ¿La carta de presentación y el seguro? ¿O Ujú. a qué se Sí, 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 refiere sí. con seguridad? Sí, eso. Lo que nos va a dar la universidad. Ya. ¿Y en la otra qué les piden? Bueno, también, Porque me dice que pero tienen dos ujú, obras. ujú, sí, ambas piden eso. En las dos piden eso. Ujú. Ya, entonces, ustedes cuando tengan estos documentos, llevan y prueban allí para que vean cuál le aceptan. De repente le aceptan en las dos. Y si es así, ya ustedes escogen pues la que más les convenga. ¿Me escuchó, Sara? Ujú, sí. Ya, de acuerdo. Entonces, hemos visto el grupo 4, el grupo 5. Hemos visto también el avance de el grupo 2 con Jesús Valencia. Jesús, Sí, profe, dígame. ¿alguna cosa adicional que se le haya ocurrido después de haber escuchado a los dos compañeros? No, profe, lo que me queda claro es que debo, ya desde ahora ir a esa obra a pedir la información, y una vez que se nos dé el acceso a la carta de presentación y de seguro, ya llevársela en una segunda reunión. Claro, la idea es ganar tiempo. Entonces, ¿está claro, Jesús? Sí, profe, todo claro. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. A ver, nos está quedando el grupo 1 y el grupo 3. Espero que hayan entrado ya los compañeros, alguien. Yanet, Saldaña, ya la veo por acá. Yanet, Buenas tardes, profesor. ¿cómo está? Sí, Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido al grupo? sí está presente nuestro coordinador, profesor, de nuestro grupo. Profesor, buenas Disculpe, tardes. a ver, un El ratito. coordinador soy yo. A ver, un ratito. Coordinador, acá me figura en la lista que me han dado, dice Saldaña, Requeme y Anet. ¿Usted no es la coordinadora, Anet? No, profesor, no sé por qué figura eso. Creo que ha habido Ya, un error. ya, de acuerdo. Yo voy a corregir entonces. ¿Quién es el coordinador de este grupo? Mi persona, profesor. Ya, a ver, entonces, Jefferson, usted coordina este grupo. Así es. Ya, usted ya pasó la información del expediente técnico que los compañeros me habían dicho a la clase anterior que no les ha Sí, ya está enviado. en el grupo general también, profesor. Ya, correcto. ¿Y tiene usted en su relación del WhatsApp a todos los alumnos? No lo puedo verificar, profesor, porque en el Excel que usted me mandó solo figura sus correos electrónicos. Ya, pero los nombres, pero nos interesan los nombres. No tengo los nombres porque en sus WhatsApps no aparecen como sus nombres, ¿no? Entonces no sé Pero si en es el que son correo, todos. correcto, pero en el correo que yo le envié, ahí aparecen los nombres. En el Pero yo, archivo que le mandé. claro, usted me dice en el grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp yo no puedo verificar eso. En el Excel sí.
Ya, a ver, en el Excel, yo he ordenado el Excel que usted pasó y ahí aparecen las dos personas que pertenecen a esta sección. Usted Exacto. abra ahí el Excel y ahí puede ver a esas personas adicionales. Sí, Entonces, escríbale un correo, como le dije, por el WhatsApp, para que estas personas le puedan responder. Y si no le responden, ya cuando ingresen aquí, ya los mencionaremos y les haremos recordar para que puedan comunicarse. ya. Entonces les envío un correo justo en estos momentos, A esas profesor, personas. para que puedan incorporarse a alguno de los grupos que ya están hechos, ¿verdad? Solamente a los que tienen 4 alumnos, pues, porque hay otros que ya tienen 5. A ellos Sí, no. sí, de acuerdo. Ya, en este momento estoy verificando la lista y estas dos personas que agregué en el Excel sí son alumnos, están matriculados, no se han retirado. Ya, en estos momentos, a ver, voy a verlos si se encuentran en la sala. Son, como le digo, no están retirados, pero es importante que usted sepa. El primero de ellos, Daniel Gómez Aquino. Gómez Aquino está acá en el salón. Daniel Gómez Aquino, usted es primera clase que asiste. Profesor, buenas tardes. ¿Es correcto? Ya, entonces, usted no tiene grupo y debe de coordinar con su compañero Jefferson, que es el delegado del curso, para que lo incluya en uno de los grupos que tiene 4 alumnos. ¿De acuerdo? Que me incluya de una vez, profesor, y yo le escribo ya para que... Ya, pero usted coordine con él, pues. Usted coordine con él primero, porque estamos avanzando haciendo otras cosas. Correcto. Ya, entonces... Ahí le estoy dejando mi número, profesor, para que me escriba. Él le tiene que enviar la información porque lo tiene que tener primero en el Excel del salón. ¿De acuerdo? Jefferson, vamos al segundo alumno. Sol Romero. Sol Romero, la veo acá también en el salón. Sol. No se le escucha. Sol. Sol Romero. Sol. Encienda su audio, no se le escucha. A ver si soluciona su audio para que nos pueda responder, no le escuchamos. Ya, seguimos. Jefferson, a ver, ahora sí cuénteme de su trabajo, de la obra. Sí, profesor, estábamos poniéndonos de acuerdo con mis compañeros. Tenemos dos opciones, uno que es en Surco y otro que es más cerca, que es en San Borja. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde los aceptan? En las dos obras, profe, hemos intentado contactar con los ingenieros y aún no tenemos respuesta y vamos a ir nuevamente el día de mañana. Cuando usted me dice hemos intentado conversar con los ingenieros, ¿qué quiere decir? ¿Ha ido a la puerta, ha hablado con el vigilante? Hemos ido a obra y los vigilantes nos han dicho que los residentes aún no se encuentran en obra y la disposición de tiempo de nosotros también nos limita y en esas obras solo trabajan hasta las 5 de la tarde. Ya, o sea, ustedes han ido fuera de las 5 de la tarde. Ajá, así es. Ya, pero estoy tratando de darme un tiempo para ir mañana antes de las 5 de la tarde. Ya, pero escúcheme una cosa. Mañana las clases son virtuales, entonces ustedes tranquilamente pueden dividirse y no tienen por qué ir los 4 integrantes del grupo. Pueden ir 2 a una obra y 2 a la otra obra y pueden ir dentro del día. Sí, por supuesto. Claro, entonces así no espera hasta las 6 de la tarde y los encuentra ahí a los ingenieros. Sí, profesor, lo que pasa es que yo también me encontraba en provincia hasta el día lunes, incluso el día lunes no pude ingresar a clases porque estuve viajando acá a la ciudad de Lima.
Ya, pero para eso están los otros integrantes del grupo, pues. Usted coordine y que los otros vayan, no lo tienen que esperar a usted. Usted es el coordinador, no es el que va a encargarse de encontrar la obra. El trabajo es de cada uno de los integrantes. Entonces, tienen que coordinar y tienen que ver cada uno por su lado. Sí, por supuesto. Disculpe más bien, profesor, por el retraso. Lo que es importante que usted coordine ya antes de que esta semana pase también, pues. Sí, de acuerdo. Mañana mismo nos tenemos que organizar. Ya, entonces, a ver, esté pendiente de la conversación acá con Sol Romero. Sol, ¿me escucha? Sol Romero. A ver, pasamos al grupo 3. Nos falta saber Profesor, la disculpe, realidad. parece que su micro no funciona, pero igual yo ya le dejé ahí, está ahí en el chat mi WhatsApp para que puedan conversar directamente conmigo, incluso si no están en el grupo de WhatsApp. Ya, entonces, a ver, directamente que inclúyale, le mande el enlace, que vean los grupos y como propuesta a qué grupos quieren unirse y luego le hacen la consulta al coordinador de ese grupo si lo aceptan que vaya a ese grupo. Ya, a ver, entonces, continuamos. Gracias. José Villanueva, lo veo que está acá. José Villanueva. Sí, profe. Ya, dígame, ¿puede subir su volumen? Se le escucha abajo. No, profe. No estoy ahorita en una máquina. Estoy volviendo. No se le escucha. Ahora se me escucha, profe. Sí, ahora mejor. Ya, dígame, ¿cuál es la realidad del grupo sobre la empresa? Ustedes son 5 personas. Sí, profe. ¿Ya encontraron obra? ¿Alguno de los 5 tiene definido dónde? No se le escucha, José. No se le escucha. Sí, profe, unos compañeros de mi grupo van a ir a jueves y viernes a unas obras. Y por mi parte yo también estoy buscando, pero aún no tenemos nada fijo. Ya, pero los otros compañeros también tienen alguna posibilidad, ¿ha visto? Sí. Me comentaron por el grupo que tenemos entre los 5, que por eso les estaba comentando que jueves y viernes van a ir a las obras que tienen. Ya, de acuerdo. Dígame, y la idea es que vean que puede estar en el entorno donde ustedes se movilizan para que no les sea muy difícil trasladarse. Sí, profe, eso tomamos en consideración al momento de buscar. Ya, correcto, gracias. Bueno, entonces, hemos visto ya el avance de los grupos. Espero que llenen la información que está faltando. Los 2 compañeros, Jefferson, ahí en el cuadro, y ya se actualice para ver a qué grupos van y así ellos podrían colaborar con los compañeros al grupo que irían. Profesor, disculpe, estoy teniendo un problema con el Excel y creo que le recomiendo para crear otro Excel con los mismos datos de manera inmediata, por favor, porque parece que se ha bloqueado ese Excel. Pero o sea, el Excel que me dice que se ha bloqueado no es accesible, ¿o sí? O sea, sí se puede ver, pero no se puede editar la hoja. Entonces, yo de manera inmediata puedo crear otro nuevo y para evitarme más problemas. Ya, mire, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Yo le voy a enviar el Excel que tengo acá y usted ese Excel lo acopla al que va a crear. No, yo de manera directa tengo acceso al Excel de los grupos y yo simplemente voy a hacer un copia y pega a un nuevo Excel nada más.
Ya, pero lo que pasa es que el Excel que yo tengo ya está con DNIs, porque el que usted me envió no tenía Sí, DNIs. también. Tengo también el que está con DNIs. Ya, y ahí en el Excel yo había incluido en la parte final, debajo del grupo 5, chequéelo, a los 2 compañeros que no tenían grupo. También los tengo ahí. Ya, entonces ese es el Excel correcto. Sí. Ya, entonces sobre ese nomás que tiene, ya luego que después lo termina, ya me lo envía el Excel completo para ya poderlo tener actualizado. Sí, De acuerdo, ahorita gracias. en 5 minutos se lo envío. Ya, pero que esté completo y que tengan la aceptación de los coordinadores, eso es lo que más interesa, no se apure por enviármelo, lo ideal es que esté completo. Ya, ¿alguna pregunta sobre el trabajo, jóvenes, de algún grupo? Profe, disculpe, ¿hay alguna primera fecha para el entregable? Sí, esa fecha que se está coordinando de entrega es la fecha que figura en lo que es el cronograma del curso. Entonces, en ese cronograma del curso, para todas las secciones de tesis 1, perdón, de construcción 1, se considera como entrega lo que viene a ser 3. La entrega 3, que es la última, con la exposición en la semana 15, toda la semana. La entrega 2 en la semana 10, la segunda sesión de clase, y la entrega 1, la semana 5, la primera sesión de clase. Listo, profe, muchas gracias. Igual voy a revisar el cronograma. Ya, esto lo encuentra ahí en el aula virtual, ¿eh? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, conforme entonces, otra pregunta. Jael, Profesor, dígame, Jael. profesor, ¿cómo es lo del primer entregable? ¿Es una exposición o tenemos que enviarle un documento? No. Así, No, hay unos puntos dentro de la estructura general que hay que completarlos. Y esos puntos están relacionados con el proyecto y los documentos que han recepcionado del expediente técnico. Yo les voy a enviar un índice para la próxima clase, de tal manera que se sepa qué cosa es lo que van a presentar. Pero ahí en el aula virtual, ahí aparece el contenido general. Entonces, en el índice que yo les envío, ustedes ahí van a respetar la numeración que estoy poniendo y los títulos y lo van a ordenar de esa manera que les envío. No pongan otro orden ni cambien los números porque está pensado para que el segundo avance incremente los números que están allí. No se tenga que estar modificando. ¿Está claro? por eso, sería un documento Word. Sí, Word, correcto. El 1 y el 2. ¿Y vamos a tener alguna exposición en ese entregable? Sí, en la 3. En el avance 3 hay exposición. Ya, solo en el avance 3, entonces. Sí. Ya está bien, profesor. Muchas gracias. Y los que quieren que voluntariamente les revise su trabajo, les dé las observaciones con comentarios, me lo presentarán una semana antes a la fecha de entrega. Entonces, cuando confirmemos la fecha de entrega, aquellos grupos voluntarios que quieren, me lo presentan y se los envío corregidos sin nota, para que después, cuando ya completen en la entrega final lo que les faltase, recién pueda calificar. Ok. Gracias, profesor. Eso se va a hacer para las 3 entregas. Por eso es importante que ustedes ya cuanto antes definan su obra, coordinen con sus compañeros, revisen el material del aula virtual y así ya están enterados de lo que estamos comentando. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, ya vamos a continuar.
¿No habría ninguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a continuar lo que son ya las clases. Indicarles que hemos ya avanzado dando los documentos del expediente técnico que ya su compañero Jefferson me dice que lo ha compartido. Ya, entonces, sí, Jefferson, ¿alguien quiere hablar? Sí, disculpe. Antes que continúe, solamente 5 segunditos, si es que podría convocar a Bayón Valdera y a Leiten Naveda, que son los únicos 2 grupos que quedan de 4 integrantes, para que puedan integrar a Sol Estefanía, por favor. Ya, correcto. Dígame, ¿qué está faltando entonces? Solamente para que cualquiera de ellos 2, el que decida, para que integre a la compañera que está sin grupo, nada más. Ya, a ver, entonces, ¿a uno de ellos ya lo integró algún grupo? Sí, al grupo mío lo he integrado a Daniel Gómez, ya, pero Sol Romero está sin grupo. Solo ella. Entonces, está faltando, acá está, su grupo tiene 4. Uno de ellos, que es el que estoy resaltando, esta persona va a su grupo. Ya. Entonces, ¿me escucha? si quiere saber que el grupo 4 o el grupo 5, algún coordinador dé la autorización para que su compañera Sol vaya a ese grupo. ¿Es correcto, Jefferson? Sí, ahí le pasé incluso a su WhatsApp el nuevo drive que he creado, profesor. Ya, pero escúcheme, yo lo que quiero saber, ¿qué cosa le está faltando? Que el coordinador Bayón o Laitén den la autorización para que Sol vaya a ¿cuál de los grupos? A cualquiera. Ya, correcto. Gracias. A ver, entonces. Profe, buenas, ¿me escucha? Sí. Adelante. Soy Bayón del grupo 4. Normal, ya. Integro a la compañera Sol. Ya, entonces acá su compañero, el coordinador del 4, Ray Bayón, él está de acuerdo para que la compañera vaya al grupo que él coordina. Jefferson, ¿quedó claro? Sí, ahora sí, ya todo está bien, profesor. Gracias. Ya, de acuerdo. Gracias, Jefferson. Gracias, Ray. Entonces, Ray, coordine con su compañera, primero para que mejore su audio, para escucharle acá. Luego, las coordinaciones en su grupo en la búsqueda de la obra. Sol, si me está escuchando, coordine con sus compañeros, principalmente con el coordinador, que ellos ya hace una semana están avanzando, están viendo propuestas. De acuerdo. ¿Algo más, Jefferson? No, eso sería todo, profesor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a ver sobre el expediente técnico de la obra. Hemos dicho que este expediente técnico tiene varios documentos y todos estos documentos se diferencian entre sí con la idea de que nos permita poder contratar una obra. Y este expediente técnico debe de ser elaborado por el dueño de la obra. Y ese dueño se conoce como la entidad. Entonces, en el momento un concurso técnico para poder desarrollar la licitación de una obra, allí se debe de entregar dentro de las bases que compran los postores, que se llaman, o sea, los contratistas que quieren hacer la ejecución de la obra, este expediente técnico. Debe estar firmado, sellado en todas las páginas y este expediente técnico es el que va a servir de un documento de soporte técnico que respalda la ejecución de los trabajos. Los documentos van a ir variando dependiendo de quién es el organismo que nos pide. En el caso, por ejemplo, del reglamento de ley, acá nos da unas referencias y nos indica
que es memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, la fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, y si el trabajo es muy especializado, adicionalmente estudios de suelo, de impacto ambiental y algo que recomienden necesario. La norma G040 nos habla de otros documentos, planos de diferentes especialidades, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y estudios técnicos específicos. No nos dice cuál. ¿Por qué? Porque depende del proyecto. Entonces, cuando el proyecto se ejecute y ya esté asignado, ahí se complementará a qué se refiere estos estudios específicos. De igual manera también, el Ministerio de Economía y Finanzas, en esta resolución directorial, indican que para lo que son los proyectos del Estado, se debe definir diferentes etapas. Primero, una etapa de los estudios especializados. Luego, también se debe de tener en cuenta que están los estudios definitivos. Y estos estudios definitivos son estudios que están diferenciados de acuerdo al proyecto. Entonces, en el primer caso, si son estudios especializados, hay información del detalle técnico del proyecto, los costos, los componentes, especificaciones técnicas, los equipos, y también hay especificaciones de los impactos ambientales y por otro lado de lo que es la ejecución y el mantenimiento. Pero teniendo en cuenta que esto también diferencia de acuerdo al tipo del proyecto, los requerimientos serán distintos. En lo que corresponde a esta misma resolución directoral, nos dice, para estudio detallado debe de haber memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y presupuesto definitivo. Pero en lo que corresponde a otro ministerio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos dice, el expediente técnico es memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precio, calendario de avance, fórmulas polinómicas y estudios para trabajos específicos adicionales de suelos geológico, impacto ambiental u otros. Entonces, hasta aquí estamos viendo que varían los documentos dependiendo de quién es el que nos exige o a quién tomamos como referencia. La Contraloría del Estado, que realiza un seguimiento de la ejecución de los proyectos, nos dice que para ellos debe de tener memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuestos con análisis de costo, cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. También, una vez que ya hemos definido esos documentos, debemos de tener en cuenta que el dueño de la obra, que hemos dicho que es la entidad, es el encargado de que se realice este expediente técnico. Y lo que se busca es, primeramente, que no existan durante la ejecución de la obra errores o problemas que influyan. Y por otro lado, también que
dentro de estos errores o deficiencias. Si existen, hay que ver cómo los solucionamos. Y por otra parte, nos habla de que se debe de tener en cuenta este expediente técnico para asegurar la calidad. Una vez que ya se tiene elaborado el expediente técnico, en el caso de las obras que se programan por el Estado a nivel nacional, hay que seguir todo un proceso para que salga el presupuesto, para que nos aprueben la necesidad de realizar ese proyecto. Y este procedimiento sigue estos pasos. Primero, hay que hacer una programación de las inversiones anualmente. Hay que hacer la formulación y evaluación de esta propuesta. Hay que realizar la ejecución. Y por último, hay que ver la viabilidad o el funcionamiento. Entonces, lo que se busca es que primero se hagan estudios en base a lo que se tiene de dinero. Dice prioridades de acuerdo a cada uno de los ministerios. El Ministerio de Vivienda presentará sus prioridades a nivel nacional. Entonces, esto lo tienen que elaborar previamente. Luego, después, hay que hacer ya un sustento, una elaboración de diferentes estudios de este proyecto para poder tener una referencia técnica de qué cosa es lo que se va a realizar. Y también, después del paso 2, hay que pensar en que verdaderamente este procedimiento de elaboración es el correcto. No se ha sobrevalorado los presupuestos, no se ha aumentado el tiempo de ejecución. Entonces, se revisa aquí. En la ejecución se da el visto bueno desde el punto de vista técnico, que el proyecto es viable, que la parte del desarrollo técnico cumple las necesidades para que sea el proyecto ejecutado sin problema. Y después que pasa esto, pasa a la fase 4, donde se aprueba el presupuesto y se concede una cantidad de dinero para que pueda realizarse. Entonces, con eso se vela el interés de los proyectos. Envié a su compañero Jefferson, una lista de los documentos que se va a necesitar y allí también cuáles son los más importantes. Entonces, dentro de ellos aparecen, por ejemplo, acá la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto, programación, los planos, los detalles y los contratos. Cada uno de ellos tiene una finalidad. La finalidad de la memoria es ver cuáles son las generalidades del proyecto. En las especificaciones técnicas encontramos ya características específicas de cada una de las especialidades. Los estudios de suelos y topografía, lo que debemos de tener en cuenta, número de ensayos, profundidad de las calicatas, de igual manera también los equipos que vamos a utilizar. En el metrado vamos a conocer cuáles son los materiales o los insumos que se van a utilizar y qué cantidades se van a emplear. El análisis de costos unitarios nos da una idea de cuáles son los gastos por partidas que se van a realizar teniendo en cuenta un detalle de cada uno de esos elementos. El presupuesto es cuánto nos va a costar la obra, lo que vamos a invertir. La programación nos define en la ejecución si vamos a estar adelantados, atrasados, es decir, el tiempo que se tiene de acuerdo al contrato para realizar todo el proyecto. Los planos, a través de sus códigos, a través de sus gráficos, mediante su descripción técnica que aparece ahí, nos da una información general del proyecto.
Los detalles complementan a los planos generales y los contratos, de igual manera el libro también o el cuaderno de obra que se lleva son documentos legales. Entonces, este expediente técnico puede ser hecho por un proyectista o un consultor de obra, de acuerdo al reglamento de la ley 30.22.5, que es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, si es el proyectista, él será el encargado de elaborar todos los documentos que se requieren en este expediente. Y si es una consultoría, a través de un consultor, podrá ser una empresa que pueda tener diferentes profesionales y ellos son los que elaboran y supervisan la ejecución del trabajo. De tal forma que si lo realiza este expediente técnico, por ejemplo, el dueño de la obra debe de tener un equipo de profesionales dentro de su empresa, su entidad, para que puedan ejecutarlo. Cuando esto sucede, se llama una obra por administración directa. O también puede hacerlo el contratista. Si el contratista es el que se encarga de hacer el expediente técnico, ahora tiene otro nombre la modalidad de dirección del proyecto y se llamará proyecto ejecutado por concurso oferta. Entonces, hay una diferencia entre si es el contratista o si es el dueño del proyecto. En estos casos viene respaldado por documentos técnicos que referencian a una directiva donde nos habla de lo que corresponde a que en el sistema de concurso-oferta, lo que hemos estado viendo acá, concurso-oferta, cuando el constructor ejecuta el expediente técnico, debemos de tener en cuenta que si hay trabajos posteriores o algunas cosas que no está contemplada en el expediente técnico, esto deberá de tener una aprobación, no deberá de construirse o ampliarse los trabajos hechos anteriormente que indican en el expediente técnico porque es algo nuevo que no está contemplado. También indicarles que este expediente técnico debe de ser elaborado en cada una de sus partes por diferentes profesionales, ingenieros civiles, sanitarios, arquitectos y un grupo que puede ser profesionales de ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos eléctricos, para que se pueda tener todas las especialidades. Especialidades de estructuras, especialidades de arquitectura, especialidad de instalaciones sanitarias y especialidad de instalaciones eléctricas. Entonces, hemos dicho que la memoria descriptiva es un documento general. En este documento general se estructura de acuerdo a diferentes apartados y estos ordenados por capítulos para que se pueda entender. La idea es que haya un documento por especialidad. Y en este documento incluir los detalles técnicos que tenga que ver con el diseño, los procedimientos constructivos y los ensayos que se van a llevar a cabo. Entonces, de esta manera
se tiene una idea clara y específica del proyecto que se va a realizar. También hay que precisar que hay unos estudios básicos donde necesitamos saber pues, las características del suelo, se requiere saber el nivel donde están las aguas, de igual forma también si existen vegetación. Por otro lado, también es importante ver la calidad de las laderas, la calidad de los suelos. Entonces, también ver los aspectos relacionados con las condiciones orográficas, las condiciones geográficas. Entonces, así se puede tener una claridad y ver si es que el terreno es plano, el terreno está inclinado, cuál es la pendiente, y poder tener ya una referencia clara del proyecto. En base a esos estudios básicos se puede hacer el diseño. Y en ese diseño se incluirá lo que hemos estado conversando antes, realizado por cada uno de los especialistas, con la finalidad de que se incluya por partidas las características que tiene cada una de estas partes de acuerdo al tipo de proyecto. Con los metrados, lo que vamos a buscar es conocer un número. ¿Cuánto es la cantidad que ingresa de los materiales que nosotros vamos a comprar y los materiales que vamos a utilizar en la mezcla? Adicionalmente, también nos interesa saber la cantidad de trabajo que vamos a realizar. Y teniendo en cuenta esto, pensaremos en qué número y qué especialidades de obreros debemos de contratar. Todas estas características las vamos a encontrar en el reglamento que refiere a la norma técnica de metrados. Entonces, allí nosotros encontramos las unidades, cómo vamos a medir la cuantificación de cada uno de los elementos que se tiene del proyecto. Si queremos saber muros, acá nos dice cómo vamos a medir los muros. De igual manera, las vigas, las columnas. En los planos deberán ser de 4 especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas. Deberán estar firmado por un profesional colegiado y que se encuentre habilitado para poder realizar esos proyectos. Entonces, estos planos los firmará y los sellará cada uno de los especialistas de estas áreas que se están mencionando. Por otro lado, también el análisis de costos unitarios nos permite saber qué cantidad es la que nosotros vamos a ejecutar de trabajo, es decir, en las unidades, cuál es el costo para cada una de estas partidas individuales. Por ejemplo, esta es la partida, la 3.012, que significa que se va a realizar la ejecución de un sardinel sumergido de F' sub C igual 140 kilos por centímetro cuadrado. En este análisis de costos unitarios siempre estará el primer rubro de la mano de obra, los trabajadores que van a emplearse, el rubro de materiales y el rubro de equipos. Y todos estos los sumamos y nos da un valor que vendría a ser el costo directo por la realización de este trabajo. Adicionalmente, debemos de tener el presupuesto de obra donde se recoge de forma general todas las especialidades y cuáles son los costos a los que se está llegando, que vendrían a ser el costo directo. Luego hay que
calcular los costos que no corresponden a estos costos directos. Es decir, cuando la obra termina, la empresa no puede cerrar. Hay unos gastos de luz, gastos de agua, gastos de alquiler de equipo, fotocopias. Entonces, esos gastos se llaman gastos generales. Entonces, hay que incluir también esos gastos. Luego, hay que considerar la ganancia del contratista o la utilidad. Sumamos y a este valor general le agregamos el 18% que es el impuesto general a las ventas del IGB que se tiene que pagar a la SUNAT para finalmente llegar al presupuesto total en la cantidad que se indica. Entonces, esto se refiere a esta parte en detalle, las partidas, las unidades en las que se está midiendo cada partida, los precios unitarios, que lo hemos comentado, y también tenemos ya las cantidades parciales al multiplicar la cantidad que se va a usar con lo que nos cuesta cada uno de ellos. La fórmula polinómica es una fórmula parecida a la que estamos viendo acá. Nos permite que los proyectos puedan ser actualizados teniendo en cuenta unos índices de estas variables que aparece en el peruano todos los meses. Entonces, así podemos tener indicado un presupuesto actualizado que se elaboró hace 2 años, pero resulta que ahora recién lo vamos a ejecutar. Entonces, necesitamos saber cuánto es lo que nos costaría el proyecto. Y recurrimos a la fórmula polinómica y ahí encontramos estos valores que nosotros debemos de reemplazar. Luego está la programación de obra, que para poder tener una claridad del avance y también una precisión de lo que corresponde a cada una de las partidas, podemos hacerlo de distintas maneras. Una primera de ellas es usando un diagrama de Gantt, es decir, vamos a representar por semanas el trabajo que se va a realizar con la duración por cada una de las semanas, y esto lo representamos gráficamente. Por ejemplo, en este caso, esta tarea 2 nos va a demorar 3 semanas. Ahí está, las 3 semanas. Y así podemos tener un orden de lo que vamos a realizar. Hay otro diagrama, que es el diagrama de barras. Este nos permite, aparte de saber cuántas semanas debemos estar haciendo ese trabajo, acá mismo también saber, por ejemplo, cómo vamos nosotros con respecto al desarrollo del trabajo. Si vamos un poco atrasados, vamos adelantados, entonces podemos registrar aquí nuestro avance de acuerdo a la duración, o también podemos representar distintas partidas con diferentes colores para poder determinar cuál va a ser el orden y la secuencia del trabajo que se realiza. Mediante este método vamos a ver qué posibilidades hay. Por ejemplo, hago la actividad 1, luego hago la actividad 2, pero resulta que la actividad 3 no la puedo realizar porque de repente hay una lluvia o hay algún tipo de inconveniente en la obra, no llegó la maquinaria, o hay alguna paralización, hay huelga. Entonces yo evalúo y estudio, digo, si de la actividad 2 me paso a la actividad 4, ¿es posible? No habría ningún problema para continuar luego con la actividad 5 y la actividad 6. Y después lo hago la actividad 3 cuando se solucione el problema. Entonces, esto nos permite para analizar la ruta que es más dificultosa o la más crítica, que se llama, mediante el PER y el CPM, que son técnicas de desglose de actividades
como las que estoy mostrando. Luego está ya el calendario de ejecución de obra, es decir, cómo estamos nosotros ejecutando el trabajo, lo que realmente se ha hecho. Y también acá se puede ver los trabajos en simultáneo que se han podido haber hecho. ¿Como cuáles? Acá me dice que se han hecho 4 trabajos simultáneamente. Y a diferencia que en esta otra columna, en el mes de marzo, no se va a hacer esta parte de aquí porque ya se terminó. Entonces, puedo tener un análisis y una visión más clara de esas partes que se van a realizar. Cuando hacemos el trabajo semanalmente, debemos de tener en cuenta para que a fin de mes se pague ese trabajo. Entonces, debemos también tener un cronograma de pago, es decir, lo que nosotros hemos realizado y de acuerdo al proyecto, cuánto nos deben de pagar en ese mes o cuánto ya nos pagaron. Entonces, así el contratista sabe si tiene dinero en este mes o al mes siguiente va a tener una mayor disponibilidad para la compra de sus materiales y también para el pago de sus obreros. Las características debemos de entenderlas a las obras diferenciándolas, que una cosa es la obra pública y otra cosa es la obra privada. En la obra pública, directamente el Estado es el encargado de administrarlo o de forma también indirecta, teniendo en cuenta que su finalidad debe ser resolver los problemas de la ciudadanía con esas obras. Entonces podemos tener diferentes obras que se puedan realizar, pero todas ellas deben tener una finalidad. Por ejemplo, si la obra la hago por mantenerla, porque esté en buen estado, porque no presente riesgos o problemas de accidentes o problemas que tienen que ver con colapso de la estructura. De igual manera, también se puede pensar de que esas obras van a ser ampliadas. Por ejemplo, un colegio tiene el primer piso porque solamente tenía educación primaria, pero ahora ya tiene educación secundaria, entonces hay que hacer un segundo piso. Entonces, eso es la ampliación, o también hay que mejorar las obras, hay que mejorar las instalaciones para que puedan estar en un buen servicio de operatividad. Estas obras se pueden contratar, como hemos hablado, por la modalidad por contrato. ¿Y en qué consiste? En que cuando hay un concurso para contratar una empresa constructora que ejecute la obra, durante el proceso de selección va directamente a ser encargado a un contratista que cumpla las condiciones que se indican en el proceso de selección. Y el ser responsable de la ejecución de la obra. Eso es por contrata. Debemos de tener en cuenta que para estos casos de ejecución de obras por contrata, la Contraloría tiene algunas directrices sobre la forma como se debe de llevar este proceso. Y, por ejemplo, acá nos indica que para que esto pueda ser posible por el dueño de la obra, es
que debe de tener un personal técnico que tenga una buena capacidad, o sea, buenos conocimientos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de gestión para que pueda llevarse a cabo. Teniendo en cuenta que de forma exclusiva el dueño de la obra será el que debe de suministrar la dirección técnica, el personal técnico, la mano de obra, el personal administrativo, las máquinas, los equipos y algo que sea importante para poder llevar a cabo la buena ejecución del proyecto. Estas obras, por contrata, son los contratistas los que van a ejecutar el trabajo. Y para eso, al contratista se le exige que firme un contrato. Y este contrato, ¿con quién firma el contratista? Con el dueño de la obra, que es la entidad. También indicarles de que existen, en el caso de las obras del Estado, unos valores de referencia para poder tener un proceso de contratación sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, nos dice, cuando queremos contratar una obra, si es que el monto del presupuesto es o mayor de 5 millones de soles, se realizará una licitación pública. Entonces, como proceso, desde el punto de vista de la selección, quién lo va a contratar, nos regula igual o mayor de 5 millones, puede hacerse en un proceso de licitación pública. Pero cuando el porcentaje es mejor, poco menor, mediante una adjudicación simplificada. Y cuando el valor es igual o mayor de 4.300.000, el dueño de la obra debe de tener un supervisor de obra. Vamos a pasar ahora al tipo de requerimientos que nosotros debemos de tener en cuenta de acuerdo al organismo de selección de los contratistas. Entonces nos dice, hay varias modalidades y eso depende de qué tipo de servicios se está solicitando. Para nuestro caso es obras, entonces nos interesa esta columna. Y nos dice lo que hemos conversado, licitación pública mayor o igual de 5 millones de soles. Luego está la modalidad de contratación directa, la modalidad de adjudicación simplificada con los valores que se indica donde he marcado ahí en un círculo. Todo lo demás ya no es importante para la ejecución de obras. Hemos dicho de que existen diferentes modalidades y estas modalidades tienen que ver con las posibilidades que aparece aquí. Suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, llave en mano, concurso oferta. Concurso oferta, ya lo hemos conversado. Vamos a ver los otros. Lo que debo de tener en cuenta acá, en la primera modalidad, suma alzada, que es esta de aquí, yo acepto como contratista realizar el trabajo
de acuerdo a lo que se indica en los planos, teniendo en cuenta también las especificaciones técnicas. Entonces, acepto hacer todo lo que me indiquen los planos y acepto también las especificaciones técnicas que las debo de cumplir. Y esto debo hacerlo por un monto fijo de una cantidad de dinero. Entonces, aquí, en esta modalidad suma alzada, hay un orden de cómo yo tengo que hacer caso a si hubiera algún tipo de discrepancia entre los documentos del expediente técnico. Y ese orden es el siguiente. Cuando no existe esta modalidad, este orden varía. Dice que primero debo de hacer caso a lo que me dicen los planos. Entonces, los planos mandan sobre todos los documentos, pero cuando se contradicen, en segundo orden, debo de recurrir a las especificaciones técnicas. El orden 3, la memoria descriptiva, y el orden 4, los presupuestos. Entonces, por ejemplo, tengo acá la contratación que debo hacer de una posta como contratista. Entonces, la modalidad es suma alzada. Los planos indican que los pisos son de terrazo para ejecutar. Las especificaciones técnicas que son de cerámicos nada más. La memoria descriptiva, los pisos de loseta vinílica. Y el presupuesto nos dice que los pisos son de loseta veneciana. Entonces, se están contradiciendo. ¿A quién le hago caso? Regreso atrás y me dice, primero, ¿quiénes mandan? Los planos. Entonces, voy a los planos. ¿Y qué me dice el plano? Terrazo pulido como piso de cemento. Eso tengo que poner. Aunque en el presupuesto me están pagando por una loseta veneciana. Entonces, esa es la forma como debo de entender este sistema de precios a suma alzada. Precios unitarios. ¿Qué quiere decir? Que aquí el contratista, antes de que tenga la obra adjudicada, se llama el postor. Dice, en esta modalidad no hay niveles de importancia. Mientras aquí sí hay niveles de importancia. Así está. Entonces, ¿qué más debo de tener en cuenta acá? Debo de tener en cuenta que uso este sistema cuando la obra pública no tiene claramente definido sus metrados y tampoco está definido sus especificaciones técnicas. Entonces, allí estos metrados y estas especificaciones no están definidas ni en las especificaciones técnicas ni en los planos. Entonces, debo de tener en cuenta que sí puedo utilizar, pero esto básicamente para trabajos donde hay mucho movimiento de tierras, o sea, trabajos grandes. ¿Como cuáles? Carreteras, saneamiento, canales, represas, etcétera. Entonces aquí, el contratista postulante, llamémosle el postulante a contratista, que se llama el postor, él presenta sus precios unitarios a elaborado de todas las partidas, incluyendo sus metrados, al dueño de la obra, la entidad, para que los apruebe. Y acá debemos de valorizar, o sea, cobrar
hasta la cantidad total de metrados que se han realizado. Entonces, de esa manera se regula esa parte. Existe otra modalidad llave en mano. Aquí el contratista, candidato, que es el postor, dice que él se va a encargar de la construcción, equipamiento y funcionamiento. Pero también puede hacer la elaboración del expediente técnico y puede también asistir a la obra desde el punto de vista de su control. Entonces, esto analiza la entidad y ve si verdaderamente le interesa esta posibilidad que le da la modalidad llave en mano. De tal forma que tenga a la obra o al proyecto listo para su ya ingreso de los trabajadores y hacer uso, porque ya está con todo completo. La modalidad concurso-oferta, el candidato a contratista, o sea, el postor, acá dice, yo hago el expediente técnico y hago la obra. Entonces, eso es lo que caracteriza a este sistema de concurso-oferta. Pero esto funciona cuando el presupuesto esté en la modalidad de licitación pública, que ya hemos visto. ¿Cuál es ese monto? Entonces regresamos atrás, decimos, acá está. Solo será posible cuando sea mayor o igual de 5 millones de soles. Entonces, hemos dicho que concurso oferta solo funciona cuando es mayor o igual al valor que ya nos indica allí la norma. Una vez que el expediente está completo, debe ser aprobado por el dueño de la obra, que es la entidad, antes de que empiecen los trabajos de ejecución. Para poder realizar un proceso de licitación se sigue primero una planificación y luego ya se realiza lo que es la parte correspondiente a la selección y la adjudicación de la obra. Entonces, hay algunos trámites previos que demoran 15 días y aquí hay que hacer pues un estudio de lo que son los requerimientos que se tiene, cuál es la administración que se va a encargar, la unidad que va a hacer el seguimiento y de igual manera también la precisión de la cantidad de dinero que se necesita. Luego se hace ya la aprobación de esta solicitud. Se designa el responsable, el que llevar el proceso. Se aprueba el expediente de contratación para que se contrate a esta persona y luego después ya se designa a la persona que fue aprobada, se nombra un comité para poder elaborar las bases y finalmente ya se elaboran los documentos del proceso. En el proceso de selección está el comité nombrado, se identifica a los postulantes, a los postores. A estos postores se los registra en una base de datos. Se solicita a los postores después de que han adquirido sus bases, que pueden hacer sus consultas de algo que no se entienda.
luego se realiza ya el proceso de selección del contratista. El comité elabora en base a los sobres que han presentado, cuál es el contratista que presenta la mejor opción. Luego de evaluar, se indica el contratista que ha ganado y eso se llama buena pro. O sea, cuando le dan al contratista la noticia de que él va a ser el encargado de ejecutar la contratación de obras, se llama que se le otorga la buena pro. Y después de esto ya se hace una publicación de la adjudicación. Una vez que el contratista ya ganó, ahora pasamos a ver lo que corresponde a el contratista que hace luego de haber ganado. Entonces, este contratista presenta los documentos que le exigen para que empiece a hacer la obra ante la entidad. Se hace la verificación, que todo esté conforme. De igual manera también se ve si es que hay algún documento que no esté conforme, el contratista requiere un tiempo para que se subsane, le dan 4 días, evalúa la entidad y luego ya da una autorización de conformidad. Después de esa conformidad, el contratista puede solicitar, de acuerdo al contrato, un adelanto de materiales, es decir, le van a dar un dinero para que pueda él realizar lo que correspondería a la parte de la ejecución. Entonces, con eso concluye el proceso y podemos indicar de que todo esto ha seguido una secuencia. Y esta secuencia nos ha llevado a poder, primero, tener las bases, luego el proceso definido, el expediente con los documentos y el dueño de la obra, que es la entidad. ¿Alguna pregunta? Sí, Jefferson, dígame. Lo escucho, Jefferson. No, profesor, levanté la mano accidentalmente, pero sí se entendió hasta la perfección su clase. Ya, gracias. Entonces, si está alguna otra pregunta o consulta, voy a proceder a llamar la lista. Bayón. Presente, profesor. De acuerdo, Cervantes. Cervantes. Presente, profesor. Correcto. Díaz. Díaz. Presente, profesor. De acuerdo. Espichán. Presente. Correcto. Gómez. Gómez. Presente, profesor. Correcto. Guerra. Guerra. Guamán. Presente, Guamán. profesor. De acuerdo. Laitén. Presente, profesor. Correcto. Maldonado. Presente, profesor. Correcto. Montoya. Montoya. Padilla. Presente, profesor. Correcto. Parra. Presente. De acuerdo. Pusa. Pusa.
Quispe. Presente, profesor. Correcto. Romero. Romero. Saldaña. Saldaña Saldaña. presente. De Saldaña acuerdo. presente. Sánchez. Presente, profesor. Correcto. Santi. Santi. Tafur. Tafur presente, profesor. Correcto. Valdemar. Presente. De acuerdo. Valencia. Presente, profe. De acuerdo. Velarde. Presente, profesor. Correcto. Vicente. Presente, profesor. De acuerdo. Villanueva. Ya. Entonces, los alumnos que no se encuentran son Villanueva, Santi, Romero, Pusa. Profesor, yo soy Pusa, no escuché que me llamó. Yo soy Pusa. Ya. Entonces, corrijo Pusa. Y Montoya con Guerra. Entonces, vamos a continuar. Una vez que hemos definido ya lo que corresponde al proceso de licitación, esta clase la estoy haciendo para poder tener ya una idea de los trabajos y empezar la próxima clase con lo que son los planos y la lectura. Vamos a ver cuál es la situación en la que se encuentra nuestro terreno. Pero para eso previamente elaboraremos un plano general que se le llame layout para ver cómo es que vamos a identificar en cada parte los trabajos, cuál es la circulación que se va a realizar en la obra, por dónde va a ser el ingreso, cuáles son las características de nuestro cerco que debemos de poner en la obra, y dónde va a estar la obra y cuál va a ser también el área para poder definir y ubicar las casetas. Entonces tenemos que, pues, identificar el suelo, vegetaciones, si hay también cercanamente puntos de agua, puede haber un río, canales, de igual manera si hay cerros o si estamos en una zona urbanizable, si están las pistas, hay veredas, de igual forma también a dónde tenemos que llevar nuestros residuos. Debemos de pensar qué equipos son los que debemos de tener presente para el primer día que vamos a ir haciendo los trabajos en una obra. Y decimos, pues, necesitamos llevar personal. ¿Cuánto de personal vamos a llevar? Pero la obra es pequeña, entonces no necesitamos mucha gente. Si la obra es grande, sí, pues necesitaremos de repente llevar un camión con varias máquinas, necesitaremos llevar también técnicos de electricidad, técnicos de instalaciones sanitarias. Entonces, en función de eso, la idea es que cuanto antes planificamos. ¿Para qué? Para cumplir con el plazo que nos han indicado en el contrato y que no incrementen nuestros costos. Entonces decimos, ¿qué equipos son los que necesitamos? Necesitamos una pala para limpiar el terreno, necesitamos un buggy o una carretilla, necesitamos un volquete para trasladar el personal o necesitamos una máquina pesada para poder hacer, por ejemplo, la excavación.
como lo que son las retroexcavadoras, o necesitamos un cargador frontal para que una vez que hemos sacado el material directamente, lo vaciemos en un volquete, como el que tenemos aquí, pero un volquete no muy grande, un volquete más chico. O necesitamos una grúa para poder levantar. Si estamos llevando una mezcladora, por ejemplo, y ya avanzamos con los trabajos, necesitamos una compactadora del suelo o una también compactadora mucho más grande para avanzar los proyectos. Y también debemos de estudiar a las máquinas. ¿Qué características tienen estas máquinas? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cómo es la forma que trabajan? Si vamos a estar en un cerro, cortando el cerro, o vamos a trabajar en plano. Entonces, en función de eso, vemos estas máquinas, pero debemos de tener en cuenta que las máquinas tienen un costo por tenerlas, por haberlas comprado y por estar operativas. Y esto varía de acuerdo a cada una de las máquinas. Y este costo, el tener la máquina implica pues lo que me ha costado, el tiempo que yo voy a tenerlo trabajando, cuánto de ese costo al final puedo yo rescatar de acuerdo al uso y ver si es que verdaderamente se compró la máquina y esto cuánto me significa al año, porque puede ser que no tenga trabajo 3 meses, está parada la máquina. Y en ese tiempo, verdaderamente, mi capital es rentable. ¿Qué seguro debo pagar para la máquina en caso de que pueda haber un accidente por lluvias extremas? Por ejemplo, se desliza un cerro, la máquina queda totalmente malograda, ¿quién me va a pagar? Y luego que acabe el trabajo, ¿dónde lo voy a almacenar? Hay que pagar un almacenaje, una cochera o un, de repente, galpón grande. Y por otro lado está durante la operación, cuando hay que realizar mantenimientos, reparaciones, gastamos en lo que son accesorios, repuestos. Para que se movilice necesitamos el combustible, lubricantes también para que haya un buen funcionamiento, cambio de filtros. Si es un equipo que usa ruedas o un equipo que no usa ruedas, que usa un sistema de cadenas que se llaman orugas, tiene otro costo. Y las herramientas para poder realizar estos cortes. Entonces, el contratista evalúa, ¿compro mi maquinaria o la alquilo la maquinaria? Entonces, con esto se hace un análisis y se evalúa de acuerdo a unas tablas del Ministerio de Transportes y ve la posibilidad de los rendimientos para poder cumplir los trabajos que puedan provenir tablas de los que fabrican las máquinas o de mi propia experiencia. Y en función de eso, bueno, pues digo, tengo que tener en cuenta que en ese rendimiento van a influir los factores primarios y los factores secundarios. Dentro de los primarios, los humanos, los elementos geográficos del entorno, el terreno, no es lo mismo que sea una roca que un suelo. De igual manera también la magnitud de la máquina va a influir en el rendimiento. La máquina más pesada va a rendir menos. ¿Y qué cosa es lo que deseo alcanzar? Solamente voy a trasladar desmonte, por ejemplo, y este desmonte, ¿a qué distancia debe de estar? Eso también va a influir en que la máquina o el volquete va a regresar más rápido o va a ser más lento. Y la manera como lo voy a cuidar. Entonces, nos damos cuenta que todo esto influye en el rendimiento y en la base de los trabajos. Y así se puede definir que cuando vamos a hacer un trabajo de construcción de unas veredas, por ejemplo, y las pistas, en un proyecto debo de llevar un equipo mínimo. Y ese equipo ya fue evaluado previamente, pero también cuando he designado mi layout, debo de utilizar y pensar que para poder avanzar rápido en el trabajo, que haya menos riesgo, debo de usar una grúa. ¿Dónde voy a instalar la grúa? Y que la grúa verdaderamente dé alcance a todos los puntos y no interfiere en el avance del trabajo, porque esto se construye al inicio.
Pero debo de pensar que el edificio va a tener pues 5 pisos o más y la grúa no va a chocar con el edificio, no va a ser un impedimento para poder pasar de acuerdo a la simbología que tengo aquí de los accesos, identificando las zonas de acopio de los materiales, teniendo en cuenta dónde va a estar el material suelto, dónde va a estar el área que voy a almacenar el cemento, el fierro, dónde está el almacén, por dónde van a ingresar los proveedores, si esta es la puerta principal, de igual manera, dónde van a poder estacionarse los visitantes. Entonces, toda esa información me permite que yo pueda tener en cuenta una buena visibilidad para que mi trabajo sea más productivo. Y esta grúa me va a facilitar que movilice el material que debe ser subido a un segundo piso, bajado a un tercer piso, o a un segundo sótano, o subir acabados a un piso superior, bajar también a otros niveles inferiores. Entonces, esta grúa, que tiene diferentes características, me va a garantizar su movilidad para poder llegar a cualquiera de los puntos. Depende de la envergadura de la grúa, los que tienen mayor eficiencia. Pueden ser grúas pequeñas que se movilicen, grúas que permanezcan fijas o grúas que requieran una buena base para que pueda tener un mayor desplazamiento de la pluma y con este contrapeso no se caiga la grúa. Entonces, me va a permitir que pueda realizar trabajos con desplazamientos horizontales y poder tener una buena base y una buena sustentación. Esto debe tener una buena zapata para que la grúa se empotre y permanezca fija. O también puedo hacer un sistema de rieles por la cual una grúa se puede movilizar con el traslado de pequeños equipos previamente diseñados, como una columna, por ejemplo, o grúas que conforme voy avanzando la construcción del edificio permitan que se vayan adosando y vaya ganándose en altura. Grúas que puedo darle un direccionamiento de tal manera que estos rápidamente puedan permitirme levantar un objeto y trasladarlo mediante una pequeña rotación hacia un punto extremo, o también grúas que permitan que se haga trabajos extensibles a puntos que estén un poco más alejados, o grúas que simultáneamente se requiera trabajar en dos frentes de trabajo que están muy cercanos. Entonces, estas grúas permiten que puedan girar a ángulos bastante difíciles, muy cerrados o muy abiertos, entre 15 y 70 grados, para evitar el choque con los edificios. En el diseño de la grúa se debe de tener en cuenta, para poder hacer la selección, el peso que va a cargar, de igual manera la longitud que podemos hacer servicio. Por otro lado también la altura máxima a la que puede movilizarse, y de acuerdo a eso escogemos y hacemos ya el reconocimiento para hacer la solicitud de la grúa. Por ejemplo, como el caso del proyecto del Colegio de Ingenieros del Perú, que se construía hace un par de años. Entonces aquí se tiene un conocimiento de los diferentes planos. Estos planos se evalúan, se estudian, se ve la posibilidad de dónde está ubicado el proyecto, se ve también el análisis de las elevaciones, de los cortes de cada elemento, para poder ver hasta qué nivel van a estar levantados, qué características tiene de extensión del terreno al detalle por cada uno de los niveles, y luego en base a esto se hace un estudio de identificación de la grúa. Decimos, pues, si lo ubicamos acá y cuando esta grúa
avanza, se interferirá con el otro punto. También decimos, no, ahora los cambiamos y pasamos a otra ubicación. En esta otra ubicación, ¿qué cosa es lo que pasa cuando se sigue construyendo? Hay la posibilidad de que las dos grúas puedan no estar operativas, o decimos, sí es posible realizar esa ubicación. Entonces, hacemos una primera propuesta. Ahora tenemos en cuenta si es que ubicamos a nuestra grúa en esa esquina y hay la posibilidad de ubicarla, entonces definitivamente lo vemos como una cosa segura. Entonces, al estar segura, vamos a ver ahora los trabajos que tenemos que realizar. Y dentro de esos trabajos, el permiso con la municipalidad para poder trasladar la grúa. De igual forma, también debemos de tener en cuenta solicitar el apoyo de la policía para que no exista problema, cómo vamos a trasladar la grúa. Una vez que llega la grúa, instalarla provisionalmente allí en el piso para que puedan entrar los otros cuerpos de la grúa. Y después de que ya tenemos esta parte seccionada, ver la cimentación en la obra, ir armando cada una de las partes de los cuerpos de la grúa con los técnicos especialistas y con eso concluimos ya lo que es el proceso. Pero esto se complementa con lo que es la seguridad y salud en la obra para evitar los riesgos una vez se ha utilizado la maquinaria y se ha instalado. Entonces debemos de elaborar un plan de acuerdo a la norma G050 de seguridad y salud para evaluar a través de una matriz los diferentes riesgos que se presenten. En este plan se considerará cuáles los requisitos mínimos, los estándares de seguridad, la capacitación que se va a hacer al personal y cómo se va a hacer la supervisión y el control de esta. Y instalaremos en el plan por cada una de las actividades, los riesgos y problemas que puedan existir. Y también se tendrá en cuenta en caso de que haya algún tipo de incidencia, de qué manera se va a corregir. Se pensará en los equipos de protección para estas actividades. Entonces, ese plan considerará también la ubicación o el manejo, la manipulación de herramientas, de máquinas o de equipos. Y para eso, los diferentes requisitos en lo que corresponde a la utilización de mascarillas, de guantes, de arneses para los trabajos en altura, con la colocación adecuada de estos y la instalación en el arnés de la línea de vida. De tal forma que el trabajador, si está trabajando en altura, se cuelgue con este elemento a esta viga sin ningún problema de que pueda tener algún peligro de accidente. Y lo que sí debemos tener en cuenta, las señalizaciones para poder tener la evacuación, las salidas de emergencia, los puntos o las áreas resbaladizas, los extintores, de igual manera también las zonas que sean de emergencia totalmente definidas en los diferentes planos del proyecto, para que tengamos una mínima posibilidad de accidentes y de riesgos en el proceso constructivo. Todo esto debe de responder a una planificación. ¿Y esto dónde lo hago? En mi layout. Esa distribución me facilitará que el personal, la máquina y los equipos
tengan siempre una operatividad adecuada y un funcionamiento correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Jael, Jefferson, Jesús, Kiara, Diogo, ¿alguna pregunta? Profesor, una consulta, sobre... Le escucho, Jefferson. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, le tengo una consulta respecto al trabajo. Al acercarnos nosotros a la obra, ya. ¿Qué información debemos pedir al residente? ¿El expediente técnico de la obra? ¿Qué información deben conseguir? Sí, los documentos del expediente técnico, de acuerdo al WhatsApp que le envié cuando usted estaba viajando, ahí le dije que les pase a sus compañeros los documentos mínimos de los 13 documentos que le envié en el primer WhatsApp. Sí, ahí me envió respecto a la estructura del expediente técnico, ¿verdad? Sí, un correcto. drive. Perdón, un PDF. Y esa información precisamente hay que pedir al residente, ¿verdad? Al encargado de la obra. Puede ser un residente o de repente puede ser alguna otra persona que el residente indique. Excelente. Esa era mi duda, profesor. De acuerdo. Gracias. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. No se olviden de ver lo de sus obras.